Expresiones racionales. Una expresión racional es aquella que consta de la razón de dos expresiones algebraicas. Básicamente es una fracción, pero que se conforma con polinomios o cualquier expresión algebraica que conocemos. Puede incluir también números fraccionarios, como común y corriente. Las características de una expresión racional son las mismas de los números fraccionarios. Es decir, lo mismo que hicimos con los números fraccionarios, lo haremos ahora con las expresiones racionales. Simplificar, llevar a términos mayores, todo eso, incluyendo las operaciones. Una de las características más importantes con los números fraccionarios es simplificarlos, siempre que haya o que sea necesario hacerlo, aunque es una destreza que es raro utilizarlo. No sé, en los casos en que enfrentamos ya los números fraccionarios vienen simples, pero independientemente de eso, para uno percatarse si la expresión está simple o no, hay que saber simplificar. Eso mismo que hacemos con los números fraccionarios lo haremos con una expresión, con las expresiones racionales. Observemos esta expresión racional. La pregunta sería, ¿está en su forma más simple? Pues miramos si hay factores en común entre el numerador y el denominador. ¿Habrá alguna expresión o número que divida al numerador y el denominador? Pues para eso necesitamos saber las factorizaciones. Si no vemos la factorización por inspección simple, pues entonces factorizaríamos los polinomios que están de ser estos factorizables. Está claro de que si los polinomios que están, que forman la expresión racional, no factorizan ellos como tal, pues quiere decir que no hay factores en común numerador denominador y por ende la expresión está ya simple. Pero si alguno de los términos o alguno de las partes de la expresión racional factoriza, debemos verificarla para ver si surgen factores que se cancelan. Vemos que el numerador factoriza con el factor común monomial. Vale la pena para repasar un poco ese tema. Decimos que tienen que haber números que dividan o variables que dividan a todos los términos de la expresión. Aquí tenemos x a la 2 más 3x. Vemos que entonces tenemos x como factor común en cada término. Lo sacamos. Recuerda que sacamos la variable con exponente menor que sea repetida. Ese es el factor común. Sacamos el x del x a la 2 y del 3x. Y dentro del factor polinomio queda el x más 3. Porque x por x es x cuadrado y x por 3 es 3x. Hacemos un otro tanto con el denominador. Ahí el factor común es el 2 porque divide al 2 y al menos 10. Lo sacamos y queda entre paréntesis o en el binomio el x menos 5. Miramos y nos percatamos que no hay factores que cancelen. Pues entonces lo puedes dejar de la forma original o como factorizado. Veamos aquí x cuadrado más 3x que coincide con el numerador del ejemplo previo y ya sabemos cómo factoriza. Y 2x cubo menos 10y menos 10x cuadrado. Volvemos a lo mismo. Si no vemos factores al darle un vistazo preliminar, factorizaríamos de ser posible eso y entonces ver si hay factores en común numerador y denominador para cancelar como con los fraccionarios para simplificar la expresión racional. Pues a eso vamos. Factorizamos el numerador, factor común x y quedaría entonces x más 3 y en el denominador hay un factor común 2
Y como si estás viendo, hay un factor común x2, x a la 2, por lo tanto tendríamos 2x a la 2 como factor común monomial en el denominador y el polinomio que surge. Repasando, tenemos la factorización del factor común x en el numerador y la factorización por factor común monomial 2 y x a la 2, que da el polinomio factor con el factor común monomial x menos 5. 2x a la 2 por x menos 5. Ya tenemos factorizado y ahora vemos que aquí sí, a diferencia del primer ejemplo, hay un factor común x y otro x a la 2. X en el numerador y x a la 2 en el denominador. Y sabemos que eso simplifica tan sencillo como división de bases iguales, igual que ya hemos hecho. Queda entonces en el numerador x más 3 y en el denominador 2 por x menos 5. Esa es la forma simple. Veamos este otro ejemplo. Dependiendo los polinomios que conforman el numerador y el denominador, pues es más fácil saber si simplifica o no una expresión racional que en otros casos. Por ejemplo, aquí casi estamos obligados a factorizar, y recalco, de ser eso posible, si esos polinomios son factorizables. Si los polinomios no son factorizables, a menos que uno de ellos sea el factor común completo del otro, la expresión ya está simple. Pero si se puede factorizar, como estamos viendo aquí en este caso, vamos a hacerlo y luego determinamos que podemos cancelar o no. El numerador es un trinomio cuadrático. Miramos, factoriza, tenemos un x por x. El menos 10 factoriza por un 5 por menos 2, porque 5 menos 2 nos va a dar 3. Pues esa es la factorización que vamos a colocar arriba. Y verificamos. X por x en la parte derecha, ya la factorización, x cuadrado menos 2 por 5 menos 10 y la combinación para el término lineal, el que está en el medio. 5 por x, 5x, menos 2 por x, menos 2x. Ahí está entonces el 3x. Así que esa es la factorización del trinomio cuadrático. En el denominador, la factorización que vemos posible es de factor común. Tenemos un factor común 2, que divide al 2 y al 10, y un factor común x a la 2, que es la variable x con exponente menor. Pues ese es el factor común, 2x a la 2, y lo que queda dentro del polinomio. Acá está el factor 2x a la 2 y para completar el factor x más 5. Así que lo que hacemos es factorizar, de ser posible esto, para poder mirar los factores comunes numerador-denominador. Estás viendo igual que yo aquí que x más 5 está en el numerador y también está en el denominador, por lo tanto cancelan. Ya no hay nada más que cancelar, queda el x menos 2 arriba en el numerador y en el denominador el 2x a la 2. Ahí dejamos la expresión racional. Si fuera división, recuerda que simplificamos por división dividiendo término por término. X entre 2x a la 2 y luego el menos 2 entre 2x a la 2. Pero aquí lo que estamos haciendo es simplificar la expresión racional. Queremos que quede la expresión como fracción que contiene expresiones algebraicas, en este caso polinomios. Así que aquí cualquier combinación que veamos de una expresión racional, lo que vamos a hacer es verificar si simplifica y para eso necesitamos identificar los factores. Y los factores los podemos identificar si factorizamos, como ya hemos visto en temas previos, a través de los productos especiales o el factor común monomial. Ahora, como números
como las expresiones racionales tienen las mismas características que los números fraccionarios, nosotros sabemos que estos números se pueden sumar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. Así que lo mismo pasará con las expresiones racionales. Vamos a ver la multiplicación. Repetimos, igual que con los números fraccionarios, numerador por numerador y denominador por denominador. Pero que en esos momentos urgíamos a que antes de multiplicar viéramos si se podía simplificar previo, porque así nos abreviaríamos y nos adelantaríamos, nos simplificaríamos el proceso de la multiplicación como tal y que el resultado saldría de esa misma manera más simple. Así que eso que conocemos de otros cursos lo hacemos aquí. Y tenemos esta expresión racional, x al cuadrado más 3x dividido por 2x menos 10, a su vez multiplicado por x cuadrado sobre 2, un medio x cuadrado si quieres leerlo. Pues vamos a multiplicar hacia el lado, pero primeramente miramos. ¿Habrá factores en común aquí que podemos simplificar? Como las expresiones que tenemos aquí son más sencillas, vemos que en el denominador de la primera expresión lo que sale es un factor común 2 que no tiene factores comunes con el numerador, porque arriba lo que factoriza es x. Por lo tanto, aquí procedemos a multiplicar y tenemos dos alternativas. Borramos el puntito ese de multiplicación y escribimos el x a la 2 sobre 2 al lado de la expresión racional de la izquierda. Esta la cerramos en paréntesis y eso sería suficiente. O haces una pequeña práctica de lo que sabes. Simplifícala en el numerador por multiplicación y en el denominador de la misma manera. Así que tendríamos x a la 2 por x a la 2, x a la 4, x a la 2 por 3x, 3x al cubo, eso sería arriba, y abajo sería 2, abajo sería 4x menos 20. Aquí tenemos esta multiplicación, dos expresiones racionales, un poco más complejas, y que de inicio no sabemos si podemos simplificar o si tenemos que simplificar, mejor dicho. Por lo tanto, lo mejor es factorizar cada polinomio, los numeradores y los denominadores de ambas expresiones racionales, y inspeccionar, mirar si hay algo que cancelar. Si no, así mismito o así mismo lo dejaría. Muy bien, vamos allá. Vamos a factorizar el x, el trinomio cuadrático que tenemos, es el único que hay. Y de mirarlo sabemos que sí es factorizable. Veo un menos 5 por 2 en las constantes, x por x. Y abajo es un monomio, no hay más nada que hacer. En la expresión de la derecha hay un factor común, hay 2x, así que vamos a factorizar. Muy bien, el trinomio factorizó x más 2 por x menos 5. Vamos a verificar, no estaría de más. 2 por menos 5 que nos da menos 10. Y entonces la multiplicación del 2x y la multiplicación separada del menos 5x nos da 2x menos 5x menos 3x. Es la factorización correcta del numerador de la expresión de la izquierda o la primera. Y a la derecha, lo dejo a ti para que verifiques, pero hay un factor común 2x como ahí está establecido. 2x por x cuadrado, 2x por 2, 4x. Abajo eran expresiones ya primas, no factorizaban más, así que lo que hacemos ahora es mirar. ¿Habrá factores comunes numerador-denominador para cancelar? Veo un x menos 5 en el numerador de la expresión de la izquierda con un x menos 5 con el denominador del que está a la derecha. Así que eso cancelaría.
Pero también vemos aquí un 2x con un 2x. Claramente los cancelamos y también el x menos 5 a ambos lados. Así que lo que nos queda entonces es un x más 2 por x más 2, es decir, que se está multiplicando una expresión por ella misma. Por lo tanto, la expresión simple quedaría x más 2 al cuadrado. ¿Qué podemos decir de la división? La división con número fraccionario es multiplicar por el recíproco. Lo sabemos, ¿verdad? Pues no hay mucho más que añadir. Vamos a repetir básicamente lo que hicimos hace unos segundos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la expresión racional x al cuadrado más 3x dividido por 2x menos 10 dividida por x a la 2 o al cuadrado sobre 2. Sabemos cómo se divide multiplicando por el recíproco, pues eso es lo que tenemos que hacer. La primera expresión se queda igual, multiplicamos por el recíproco, que no es otra cosa que invertir la expresión que le sigue el signo de división. Ahora seguimos con todas las características de la multiplicación. Se aconseja firmemente simplificar primero si es que procede. Tenemos unas expresiones que tal vez no salgan de pura inspección, no podamos identificar por pura inspección los factores para poder determinar si ya se puede simplificar algo o no, si se puede cancelar algo o no. Por lo tanto, factorizamos asistido por todo lo que sabemos. Factor como monomial, trinomio cuadrático, incluyendo el que es cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados, todo lo que sabemos. En esta expresión tenemos un factor común x en el numerador de la expresión de la izquierda y un factor común 2 como su denominador. En la expresión de la derecha no teníamos nada que factorizar, de hecho los factores están explícitos, pues entonces ahora miramos si hay algo que podemos cancelar. Si el x con una de las x de la x cuadrada que están como denominador en la segunda expresión. Y el 2, que es el numerador que está sobre la x cuadrada, con el 2 que está abajo como factor común en el denominador de la primera expresión. Así que a simplificar. Simplificamos el 2 con el 2 y una de las x, la x del numerador con la x con una de las x de la x cuadrada en el denominador de la otra expresión. Por lo tanto, su forma simple será la x que cancelamos abajo, deja otra x debajo del 2 y adecuadamente se escribe antes de la expresión del binomio. Hay que multiplica abajo en el denominador, pero podemos transar con esta expresión. Las expresiones racionales no tienen nada de nuevo, como por decirlo así. Trabajan con polinomios, que nosotros ya sabemos manejarlo, y con la idea del número fraccionario, que lo sabemos trabajar desde antes.